Ah, bien, chicos, estamos viendo entonces cuatro temas principales que en algún momento podemos agregar otro, o ustedes pueden sugerir otro tema, pero a partir de la vida cotidiana, conflictos, identidad, representaciones sociales, se puede armar todo un esquema de psicología social. Una vez que ustedes ya han visto Psicología Social 1, se dan cuenta, ¿no? Este esquema de psicología social que yo hago en Social 2 no tendría mucho sentido por sí mismo si ustedes no tuvieran ya la previa lectura de Social 1. Lo que hacemos acá es llevar el análisis psicológico a un segundo grado. El primer grado que hemos visto en Psicología Social 1, yo diría que es descriptivo, no meramente descriptivo, porque yo lo hago más dialéctico, pero sí, sí, básicamente descriptivo. El autor del libro Lindgren, el autor del libro de Psicología Social 1, no establece parámetros de posible discusión. Yo lo hago. Pero en Social 2 vemos cuestiones que desde el principio pueden representar ya una discusión. Por ejemplo, el concepto de identidad, en el mismo libro que yo les he dado, habla de identidad y explica que este es un concepto muy discutido y discutible en antropología. Hay algunos autores que no quieren saber nada con discutir este término de identidad porque dicen que es muy complejo, que puede verse desde muchos lados. Pero el tema de identidad es importantísimo, importantísimo para entender todo lo que está pasando, especialmente en las culturas que se podrían llamar subordinadas, rebeldes. Porque la cultura europea estableció a partir de un poder político de Europa la cultura europea en todas partes. Ahora bien, según algunos estudiosos, la cultura europea, a su vez, ha dependido de otras culturas que ha absorbido poco a poco. ¿Sí? Se sabe, por ejemplo, que gran parte de las matemáticas se deben a la cultura árabe y la cultura de la India también. La gente de la India tenían buenos matemáticos. Cuestiones de filosofía también de la India o de la China. Algunos inventos, como la imprenta, tienen su origen en la China. No solamente eso, eh, la obtención del acero también es de China. Entonces, hay una serie de cuestiones que los europeos, queriendo o sin querer, fueron absorbiendo de otros lugares. Y con eso hicieron la cultura europea. Ellos absorbieron todo en el año 1450 y tantos, y justamente en 1492 es el famoso descubrimiento de América, como se lo llama en España. Y vean, por ejemplo, eso del descubrimiento de América es una tontería, porque la palabra América se la ponen los españoles a todo este continente en honor a Américo Vespucio, lo cual no tiene sentido, porque el nombre de todo este continente debería darlo la gente de este continente. Pero bueno, ellos dijeron esto que se llame América y así quedó. Pero ellos el descubrimiento de América, no, no han descubierto América. Si se hubiera llamado América antes de que ellos lleguen, digamos, pero no es así. Es como la fundación de Bolivia. ¿Cómo que se fundó Bolivia? No, esto era el Alto Perú. Y algunos tipos, para quedar bien con Bolívar, que había ayudado a la liberación de los españoles, le pusieron Bolivia a este nuevo país, que en realidad seguía siendo el Alto Perú. Hubiera sido mejor que siguiera llamándose el Alto Perú. Así el nombre no le debía nada a nadie. ¿Qué le debe Bolivia a Bolívar? También le debe a Sucre.
a San Martín, a O'Higgins. Hay mucha gente que previamente hizo la guerra de independencia en Argentina, en Chile, en Ecuador, y ahí se encuentran con Bolívar. O sea, Bolívar no hizo solo todo. En el sur ya se hizo una guerra bastante importante. El nombre Argentina, ¿qué significa? Argentum, la tierra de la plata, el río de la plata, ¿sí? Pero no había plata en la Argentina, la plata estaba en Potosí. En toda esta parte del sur de América no había plata, sino solamente en la parte central de Sudamérica, en Bolivia, lo que ahora es Bolivia. Ahí en Potosí, ahí había plata. Ahora, esa plata a lo mejor pasaba por territorio más al sur del virreinato del Río de la Plata y la sacaban por el río, que se llama Río de la Plata por eso. Puede haber habido un pasaje, digamos, de la plata por ahí, pero no porque hubiera plata en ese lugar. Un, un mal poeta, pero bueno, un tipo que se lo, se lo recuerda como un testimonio de todo lo que pasó en las conquistas de esa época, escribió un libro que se llama, un poema que se llama Argentina. Martín del Barco Centenera se llama. Martín del Barco Centenera hace este poema, que poéticamente no es gran cosa, pero bueno, describe todo lo que pasa en ese territorio, que luego lo van a llamar Argentina. Curiosamente, ¿no? Porque podría haber tenido otro nombre. Al principio eran Provincias Unidas del Río de la Plata, pero el nombre de Argentina tiene que ver con la imposición de un nombre que no privilegie a ningún lugar, ¿sí? De todas maneras, los porteños, la gente de Buenos Aires, se apropió prácticamente de todos los recursos y estableció Buenos Aires como la ciudad más importante, más populosa, más grande, porque eh, ahí llegaban todos los barcos para hacer comercio. Entonces, tanto a la gente que vendía cosas hacia afuera como a la gente que compraba cosas hacia adentro, el gobierno les cobraba un impuesto. Y esos impuestos tendrían que haber sido para todo el país, pero se los agarró Buenos Aires. Y gracias a esos impuestos que le robaron al resto del país, Buenos Aires empezó a crecer. Entonces, cuando uno empieza a estudiar un poco de historia, se da cuenta que hay mentiras, hay medias verdades, hay exageraciones, hay omisiones. De manera que la historia que conocemos, chicos, por lo general, no es la verdadera historia. Y por eso hay que estudiar a los historiadores actuales que están revisando toda la historia. Porque han habido historias oficiales, ¿no es cierto? Después de los grandes conquistadores vino un periodo liberal. Los liberales en realidad era gente que se apropió de tierras de la gente indígena, de todo el mundo. Se apropiaron, así lisa y llanamente. El general Roca en Argentina en el 1880 y tanto, terminó con la mayoría de los indígenas, cuando llegó a ser presidente y un poco antes. Él fue un militar al servicio de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, tres tipos que quisieron limpiar la Argentina de indios y de gauchos. Y lo tuvieron justamente a este tipo cuando era eh, militar, a Roca, como el hombre que fue ganándose galones, eliminando gauchos y eliminando indígenas, hasta que él mismo llegó a ser presidente. Y él transformó la Argentina en un reducto del Imperio Británico y
la apropiación de los grandes terratenientes fue hecha por él. Toda la tierra que conquistaron, según ellos, que le robaron a la gente indígena, se la repartieron entre ellos. Entonces aparecieron los grandes latifundistas, que se adueñaron de la Argentina porque tenían tierras, porque tenían dinero, porque tenían poder. La lucha contra eso generó después el Partido Radical, que significó solamente una clase media, y la lucha después contra todo eso fue el peronismo, que, con el cual surgió la clase obrera argentina. A medida que fue habiendo industria y que se promovió más la industria, Perón le dio cobertura y una mayor seguridad a la gente obrera, que le convenía a él, digamos, tener a los obreros para él. Pero con esas cuestiones de la historia, cuando uno estudia, uno ve cómo va cambiando una sociedad. ¿Y por qué va cambiando? La Argentina quería, es decir, no la Argentina, los socios del general Roca, y ya lo habían pensado desde antes, querían importar gente. Ya no querían solamente importar productos, querían importar gente. Entonces querían importar especialmente obreros alemanes e ingleses y poner fábricas en Argentina con obreros que ya venían especializados en manejar esas fábricas. Entonces el asunto era eliminar indígenas, eliminar gauchos, traer gente de afuera, especialmente de Inglaterra y Alemania, que sabían manejar máquinas y iniciar la industria argentina. Esto no sucedió porque cuando lanzaron la ley de inmigración, Alemania e Inglaterra le dieron mejores sueldos a los obreros, la economía mejoró y no vinieron alemanes ni ingleses, pero sí vinieron una vez que se enteraron que hubo la ley de inmigración, españoles, italianos, árabes, turcos, que no son lo mismo, eh, gente judía, especialmente de Rusia, y algunos alemanes e ingleses pudieron venir tal vez, pero en circunstancias no de demasiada necesidad, y gente de diferentes partes de Europa llegó a la Argentina. Y con eso se fue haciendo una sociedad totalmente europeísta, porque estaban ahí las personas que habían venido de Europa. Serían personas pobres, serían personas que necesitaban un trabajo, pero eran personas que venían de Italia o de España. ¿Sí? Algunos alemanes llegaron o venían de un contexto de Medio Oriente. Y con todo eso se fue formando una cultura muy especial. Entonces, en esa cultura ya no había una cultura indígena propiamente dicha, habían sectores un poco olvidados, marginados, como hasta ahora. Entonces, algunos sectores originarios que quedaron pequeños, marginados por un lado y otro. Y gente gaucha, digamos, gente que trabajaba en los campos, pero fue mínima. La mayor parte de la gente fue la gente inmigrante, españoles, italianos, árabes, turcos, judíos. El asunto de los judíos es interesante. Esta gente venía especialmente de Rusia, escapando de Rusia porque en la época de Stalin, lo que mucha gente no sabe, Stalin fue un depredador, fue un tipo maniático, asesino. Y entre las muchas cosas que hizo, las bárbaras cosas que hizo persecuciones de gente judía. No era solamente Hitler el que hizo persecuciones de judíos. Stalin también hizo persecuciones de judíos en Rusia. Y la gente judía de Rusia tuvo que escapar. Y muchos de esos que escaparon llegaron a la Argentina. Conozco muy bien este detalle porque
tengo un amigo cuyos padres habían pasado por ese trance y yo he charlado con los padres, me contaban su vida en Rusia. Entonces, vean, ¿no? La Argentina se constituyó como una especie de país europeo de segunda, digamos, en un contexto latinoamericano que tenía otras características, dadas por gente afroamericana o dado por gente originaria, gente a la cual desapareció de la Argentina, prácticamente. Como les digo, quedan todavía algunas, la tribu coliquea, hay algunas tribus que quedan todavía en Argentina que están peleando para ser aceptadas en la sociedad actual, como hay tribus, no tribus, sino poblaciones araucanas en Chile que también pelean para tener su reconocimiento. En Chile, por ejemplo, se ha dado el caso de que algunos chicos de origen araucano que ya se han trasladado a Santiago de Chile han ido al colegio y en el colegio han escuchado cómo alguna profesora les decía que los araucanos ya habían desaparecido, que se extinguieron, bla, bla, bla. Y el chico dijo, yo soy araucano, no nos hemos extinguido. Hay problemas serios todavía con respecto a la población indígena en Chile, en la Argentina, ya no en Uruguay y en Paraguay tampoco, pero en Chile y Argentina todavía existe un problema de clasismo, racismo, pero en la Argentina mucha gente, especialmente gente de izquierda, tiene una añoranza sobre esto, que dicen, no deberíamos haber hecho esto con la gente indígena, ni con la gente negra, ni con la gente gaucha, la gente africana, todo eso desapareció. Entonces, hay todo un sector de la Argentina ahora que reivindica cuestiones anteriores. No se debería haber permitido que hicieran desaparecer a los gauchos y a los indígenas. Pero eso ya pasó, ya es una cuestión de historia. Y todos los que hemos estudiado en la Argentina hemos tenido dos experiencias. Yo tengo mi experiencia de escuela primaria y secundaria de tener amigos cuyos padres habían venido del exterior, padres o tíos o abuelos, ¿sí? De ascendencia árabe o de ascendencia turca o de ascendencia judía o de ascendencia alemana o de ascendencia española o italiana. Mis propios abuelos eran españoles y otro abuelo posterior que era italiano. Entonces todos tenemos parientes y amigos europeos o de Medio Oriente. Por lo tanto, en la Argentina se fue formando una cultura nueva, muy especial, muy particular. Y eso ha generado formas de hablar, formas de pensar. Eh, no es cierto que la gente argentina desprecie al resto de la gente latinoamericana. Puede darse hasta cierto punto esto en Buenos Aires, porque Buenos Aires acaparó, como les digo, todos los impuestos para ellos. Hicieron crecer Buenos Aires como si fuera la única ciudad importante de toda la Argentina. A pesar de que la Argentina es un país federal. ¿Qué significa esto? Que cada provincia, recuerden que en la Argentina se le dice provincia a lo que acá se le llama departamento. Y también al revés. Allá se le dicen departamentos a lo que acá se le llama provincia. Está clasificado al revés. Pero las grandes provincias argentinas forman una república federal. Argentina es una república federal. ¿Esto qué significa? Que tienen gobiernos propios que pueden tener hasta cierto punto decisiones propias. Por ejemplo, Mendoza, de donde yo provengo, tiene petróleo, que eso la ha enriquecido bastante, además de la industria del vino. Y yo recuerdo que cuando bajaron a Perón, vino una revolución, le llamaban revolución, pero en realidad fue un golpe de Estado, lo sacaron a Perón, entonces el gobierno de la provincia de Mendoza
le pidió al gobierno central que le devuelvan todo lo que no le habían dado en la época de Perón sobre regalías por petróleo, porque Perón se agarró esas regalías y no las devolvió. Es decir, Mendoza produce petróleo y ese petróleo lo tiene que distribuir el gobierno, porque no puede ser solamente para la provincia. Pero, pero el gobierno le tiene que dar a Mendoza regalías por usar el petróleo. Y no le dieron. Y el gobierno nuevo dijo, señores, nos deben tanto y tanto y tanto de regalías, porque Perón se robó esas regalías. Es decir, vean cómo Perón, a pesar de parecer medio revolucionario, pero se hizo el vivo quitándole regalías a las provincias para usarlas en provecho de sus inversiones en industria para crear la clase obrera. Entonces creó industria para no depender más de Inglaterra. Inglaterra nos mandaba productos manufacturados y Perón dijo, basta de esto, nosotros debemos tener nuestras propias industrias. Creó la industria argentina. La verdadera industria argentina empieza con Perón. Entonces Perón logra tener una industria propia, logra tener obreros, logra que esos obreros tengan preferencia en muchas cosas. Por primera vez con Perón los obreros empiezan a tener algunos beneficios que ya estaban pensados de antes, pero Perón los puso en movimiento. Beneficios, por ejemplo, de tener vacaciones pagas por el gobierno, derecho a ciertas horas de descanso, de trabajo, eh, derecho a tener una casa propia barata, financiada por el gobierno, derecho al ahorro, a la protección de salud, en fin, Perón hizo muchas cosas buenas que le granjearon la simpatía de la gente del pueblo, ¿no es cierto? La simpatía de los obreros, de la gente de campo. Así que en algún momento Perón podría haber sido un presidente forever, digamos, y eso lo impidieron con un golpe de Estado los enemigos de él. Pero aún así, con todo esto que yo les cuento, vean que hasta que yo era bastante grande, ignoraba lo que era Bolivia. Cuando mi padre, por motivos políticos, decidió salir de la Argentina, nos vinimos a Bolivia porque tenía un amigo acá y le dijo, mira, venite acá, a pesar de todo, Bolivia está bien, está relativamente pacífica la cosa aquí, a pesar de que habían golpes de Estado en toda Latinoamérica. Y nos vinimos a Bolivia. Y ahí recién empecé a conocer Bolivia. No tenía ni idea. A nosotros nos llegaban tarjetas postales de Bolivia con un campesino con su llamita en un lugar así eh, medio desértico del altiplano. Y esa era la imagen que teníamos de Bolivia. ¿Qué hay en Bolivia? Indios y llamas y montañas. No hay otra cosa. Fíjense hasta qué punto esto que les cuento es cierto. Que hace años atrás yo invité a un amigo argentino, que somos muy amigos, también es psicólogo y es un gran intelectual, ha escrito libros, y se vino con su esposa en tren para ver cómo era Bolivia. Y antes de llegar a Cochabamba, él estaba pensando en un pueblo pequeñito, y se asombró cuando vio que Cochabamba tenía un montón de edificios y una ciudad más o menos ya bastante ajetreada. Y la gente ignora, ¿no? Ignora mucho. Entonces ignorábamos. Imagínense hace 50 años atrás, Bolivia, sí, evidentemente en gran parte era un país todavía, como se le decía, en vías de desarrollo. Eh, yo encontré muchas diferencias entre el desarrollo que ya había donde yo vivía, en la Argentina, y el poco desarrollo que había acá en materia de este, comercios, edificios, calles pavimentadas.
Cuando yo llegué, la única calle pavimentada que había en Cala Cala era la calle central, desde el Prado hasta la plazuela de Cala Cala. No había más, no había más. Todo el resto era calles de tierra. Todo el resto, desde el puente hasta acá, todo el resto eran calles de tierra y además la ciudad era muy pequeña porque después venían cultivos, cultivos, cultivos. Era una zona agrícola. Era muy pequeña la ciudad de Cochabamba. Pero cambió muchísimo. En 50 años, obviamente, una ciudad puede cambiar mucho. Sin embargo, lo importante acá es ver este problema que en psicología social uno le llamamos prejuicios y estereotipos. Y aquí lo podemos tomar desde cualquiera de los otros ángulos que nos da la psicología social. En la vida cotidiana, cómo nos enseñan, cómo nos educan. Yo le digo, soy una víctima de la educación argentina de mi época, donde nos hacían estudiar todo lo que tenía que ver con Europa especialmente, incluso con Medio Oriente o con Oriente, y no con Latinoamérica. No teníamos idea de cómo era la Latinoamérica actual en nuestra época. No sabíamos. Teníamos ligeras nociones de cómo era Brasil, cómo era Perú, cómo era México, pero ninguna noción de qué era Bolivia, por ejemplo. Nadie sabía qué era Bolivia. Hasta tal punto que antes de venir a Bolivia, un señor se enteró de que nosotros íbamos a venir a Bolivia y pidió hablar con nosotros, nos invitó a su casa. Este señor era escritor, era poeta, y nos dijo que él no decía que era boliviano, él decía que era peruano. Dice, no digo esto porque Bolivia no se ve bien, él mismo tenía vergüenza de decir que era boliviano, entonces decía que era peruano. Pero a nosotros dijo, no, pero soy boliviano, entonces yo quiero charlarles acerca de qué es lo que van a encontrar en Bolivia, cómo es aquello. Nos regaló algunos libros. Interesante, pero lo que me pareció más interesante de todo era su reticencia a decir públicamente que él era boliviano. Él decía que era peruano, porque entendía que ser boliviano no era algo muy aceptable todavía. Él no quería pertenecer a un país del cual casi nadie hablaba. En cambio de Perú, sí, Perú tenía más dinámica, la gente pasaba por Perú, pero no pasaba por Bolivia. Conocí a un señor que había pasado por casi toda Latinoamérica y le pregunté cómo era Bolivia. Ah, no sé, dice, no pasé por Bolivia, pasé por Perú. Entonces nos habló de Perú. Eh, Todas estas cosas influyen en la educación, en la autopercepción que uno tiene de sí mismo y de su entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo se percibe un boliviano? ¿Cómo se percibía cuando yo llegué acá? Los bolivianos se autopercibían de una manera muy negativa. Estaban deprimidos porque habían perdido la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco. O sea, se sentían a sí mismos como perdedores. Para colmo, en el deporte no les iba muy bien, así que no tenían mucha confianza, digamos, en que Bolivia alguna vez pudiera progresar o nada. Yo hablé con una persona importante en la política boliviana, alcancé a tener este, algunos diálogos con esta persona. Yo le preguntaba cómo veía él a Bolivia para el futuro. De esto les hablo de hace, ¿cuánto? 20 años atrás, un poco más. Eh, y él me dijo que no, que Bolivia no tenía mucho futuro, que Bolivia, el futuro de Bolivia era ser un centro, un pasaje entre los diferentes países latinoamericanos. Y que cobrando impuestos por ese pasaje o teniendo, aprovechando esa función de centro, digamos, podía aprovechar eso y llegar a tener un cierto desarrollo, pero no mucho más.
Bolivia nunca iba a ser industrial, nunca iba a ser un país muy desarrollado. Y este señor tuvo altos cargos políticos, altos, altos. Entonces, les cuento esto para que sepan que esa mala percepción de los bolivianos de su propio país estaba no solamente en la gente de la calle, en la gente de cultura media, sino en personas muy cultas y que estaban en puestos políticos muy altos. Ni siquiera esa gente pensaba que Bolivia podría desarrollarse. No es pensable que Bolivia se desarrolle mucho. Por eso, cada vez que ha habido un gobierno nuevo después de los golpes militares, siempre ha habido esperanza en que ese nuevo gobierno democrático lance el desarrollo de Bolivia. Se esperó eso con la UDP, se esperó eso con el MIR, se esperó eso con el MNR, ahora se sigue esperando con el MAS, pero siempre hay algo que hace fracasar los planes. Corrupción, peleas internas, conflictos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la autopercepción que tiene una persona de Bolivia? Autopercepción de él como boliviano y de Bolivia como país. ¿Y cuánto afecta esta autopercepción? Ahora bien, hay mucha gente joven que yo conozco, mucha gente joven, que está bien preparada y que ya no piensan en Bolivia. No les interesa si Bolivia es pobre, rica, desarrollada o no, porque ellos piensan vivir en el extranjero y viajan y estudian y tienen un montón de cosas que algunos se vuelven a Bolivia y proyectan su vida acá con todo lo que han aprendido. Y otros no, otros se van a vivir a otras partes, a Estados Unidos, a Europa, se van de Bolivia. Hay una gran cantidad de gente que se dio de Bolivia por razones de trabajo, de estudio, y hay gente que ya no quiere volver. Y la gente joven que yo conozco eh, es gente que tiene conceptos muy diferentes a la gente boliviana que yo conocí cuando yo llegué a Bolivia. Los chicos de ahora son bastante desprejuiciados con respecto a Bolivia. No les interesa Bolivia. Bolivia es el lugar donde nacieron y están ahí, pero el pensamiento de ellos es emigrar, ir a otra parte. Están en Bolivia, pero están pensando en Estados Unidos, en Europa. Los más capaces están pensando en hacer maestrías, doctorados, quedarse afuera, vivir afuera. Y muchos de ellos lo hacen y se quedan afuera. Entonces, la Bolivia de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la Bolivia que yo conocí hace 50 años atrás. El pensamiento es diferente. Hace 50 años atrás, todavía había una especie de obsesión con respecto a haber perdido el acceso al mar. Los chilenos nos han impedido el acceso al mar, bla, bla, bla. Pero hoy en día la mayoría de la gente joven no le importa eso. No está traumatizada por estas cuestiones. Sí, se perdió la guerra del Pacífico, sí, se perdió la guerra del Chaco, pero eso fue antes. Ahora los jóvenes piensan en otras cosas, están pensando en el exterior, están pensando en el futuro, están pensando en ellos como generación, ¿cierto? Y una cosa que ha ayudado mucho a esto en los últimos tiempos ha sido la tecnología. El Internet ha ayudado a que la mayoría de los jóvenes en todo el mundo se sientan, no digamos hermanados porque sería exagerado, pero se sientan más o menos emparejados en cualquier parte del mundo donde estén. Se reconocen como generación. ¿Sí? Evidentemente eso ha pasado en varios momentos. En la Argentina muchos nos consideramos en algún momento parte o simpatizantes de los hippies o de los revolucionarios franceses de mayo del 68,
o de la Revolución Cubana. Cada cual buscó modelos afuera para unirse a esos modelos, convertirse en hippie, convertirse en revolucionario anarquista o convertirse en revolucionario cubano. Hubo eso. Hoy en día esto ya es diferente, diferente. Y no se trata de clases sociales, no se trata de clases sociales. Y esto es lo que quiero aclarar justamente ahora. Hay chicos que proviniendo, proviniendo de familias campesinas, tienen, sin embargo, y han adquirido rápidamente una cultura occidental. Y saben inglés, y saben francés, y se van a Europa, van, vuelven, hacen negocios, logran títulos en el exterior. Algunos vienen, van, otros se quedan. Y es una generación que ha cambiado totalmente. Es una generación que se siente más unida como generación que con sus padres. Para muchos chicos hoy el pensamiento de los padres les parece un poco obsoleto ya. ¿Para qué les hablaría yo a mis hijas de la Segunda Guerra Mundial? No les interesa. Eso pasó. Incluso no les interesan muchas cosas que hemos pasado con los golpes de Estado. El primer golpe de Estado del que yo tengo noticia, viviendo en la Argentina, es la caída de Perón. Fue un golpe de Estado en 1955. Y desde ahí, otros golpes de Estado en la Argentina, después me vine a Bolivia, otros golpes de Estado en Bolivia, hasta el año 80, hasta el 83, hasta que por fin se restituyó la democracia, hasta el día de hoy. Igual en la Argentina se terminaron los golpes de Estado, democracia hasta el día de hoy. Democracia muy difícil, democracia muy complicada, pero hasta ahora democracia al fin, y hay que luchar para que se mantenga la democracia. La democracia significa poner un orden mediante un sistema que permita la elección de candidatos, que no haya un candidato único para todo el país, como en Cuba, digamos. En Cuba, durante años, de años, de años, de años, ha gobernado Fidel Castro y después el hermano de Fidel Castro y después un amigo de Fidel Castro, hasta hoy. Años de años de años de años, la misma familia, no solamente el mismo sistema político, sino la misma familia. ¿No? Años. Y en Nicaragua parece que Ortega piensa hacer lo mismo. Entonces, esto no es democrático. Lo democrático es que hayan elecciones. Hay gente a la cual no le gusta este sistema, dicen, no, lo mejor es que haya una dictadura. Algunos quieren una dictadura de derecha, como la que hizo Pinochet en Chile. Otros quieren una dictadura de izquierda, como la de Fidel Castro en Cuba. Entonces hay personas que no creen en la democracia. Sin embargo, yo sigo pensando que la democracia, dentro de todo, es la mejor solución que hemos encontrado para poder autogobernarnos. No hay otra solución mejor. Winston Churchill dijo, la democracia no es la mejor solución, pero es la mejor que tenemos hasta ahora. Pero eso es cierto. Eso es cierto. Y lo digo porque desde joven yo he tenido tendencias a buscar todo lo que podía ser revolucionario. Los hippies me parecían revolucionarios, los cubanos me parecían revolucionarios con la revolución marxista, los franceses, los jóvenes de mayo del 68 en Francia me parecían revolucionarios con su revolución anarquista. Y hemos estado atentos, la gente de mi época, la juventud de mi época, hemos estado atentos a todas estas cosas que pasaban. Ahora ya estoy bastante descreído de todo aquello. Veo que todo aquello tenía un valor muy relativo, muy puntual para cierta época, pero que ya no funciona. Y hay que ir buscando soluciones nuevas. Pero creo que la revolución tecnológica
ha sido mucho más importante que las revoluciones políticas. La revolución tecnológica implica en sí misma una revolución política. Por eso les digo, yo creo que la generación joven, la generación de ustedes, los que me están escuchando, es una generación que tiene la posibilidad que no tuvo la generación anterior de comunicarse directamente con cualquier amigo en cualquier parte del mundo. Si ustedes aprenden inglés o aprenden francés, pueden comunicarse con gente de otras partes del mundo, hacer amigos a nivel internacional. No hay problema. Es más, hay mucha gente que sí sabe quechua y sí sabe aymara, pero aprenden también inglés y francés para tener relación con el mundo, ¿no es cierto? Este, el que fue presidente de Uruguay, Mujica, dijo una vez, hay que aprender inglés, porque es importante, porque es un idioma vigente. Dice, no se olviden que el inglés fue el idioma que eligieron los chinos para comunicarse con el mundo. Fantástico, es cierto. Los chinos aprendieron inglés y empezaron a hacer comercio en todo el mundo. Y ahora son una potencia comercial, industrial y comercial. Entonces, decir, no quiero aprender inglés porque es el idioma de los gringos malditos, bla, 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 no conduce a nada. Prefiero aprender el ruso, que es la cuna del comunismo, bla. Sí, puedes aprender ruso, no hay ningún problema. Puedes aprender alemán para leer a Marx en alemán, a Freud en alemán, no hay problema. Pero conviene que aprendas inglés primero, porque a partir de ahí tienes un contacto con todo el mundo. El 99,99% de todos los artículos científicos se escriben en inglés. Ya nadie escribe en otros idiomas. Entonces, si quieres leer ciencia, tienes que saber que el 99% de todos los artículos importantes científicos se escriben en inglés. Entonces, si quieres estar al tanto de cuestiones científicas, al tanto ahí cuando aparece, tienes que saber inglés. Si no, tienes que esperar que eso se traduzca. A lo mejor un porcentaje muy menor de todo lo que se produce se traduce. Así que este asunto de la influencia cultural que tenemos es muy variable, es muy complejo. Por lo tanto, cuando hablamos de identidad, de vida cotidiana, de conflictos, de representaciones sociales, estamos hablando de cómo nos configuramos nosotros una personalidad. ¿Cómo es que Mario Barraza llega a ser Mario Barraza? ¿Qué elementos hay en eso? ¿Cómo se juega? Y no estoy hablando de psicoanálisis, porque dicho de paso, el psicoanálisis parece que explica todo y no explica nada. ¿Sí? No soy enemigo de los psicoanalistas, simplemente les pido a los psicoanalistas que revisen bien lo que dicen, porque creo que dicen un montón de cosas que no tienen ningún sentido, pero las dicen de manera tan estrafalaria que parece que tuvieran algún sentido. Eh, pero no tienen sentido. A pesar de que Lacan mezcló un montón de cosas para que su teoría parezca importante. Eh, pero en psicología social, los estudios que se están haciendo, que se siguen haciendo, sobre cómo se forma la personalidad, sobre cómo se forma la cultura, todo esto sigue siendo importante. No solamente la psicología social, la antropología, la sociología, la economía, la lingüística. Ya les dije en Social 1 que la psicología social abarca muchas áreas. Hay muchas disciplinas que son parte de lo social, de la investigación social. No se olviden, la economía también es parte de la investigación social. No se olviden, ha habido un psicólogo premio Nobel de Economía porque formó parte de un grupo de investigación y esa investigación fue llevada a cabo por personas que
eran economistas, economistas. Y alguna vez yo les he hablado en Social 1 que la economía también es parte del área social. Entonces, 3 personas ganaron un premio Nobel por una investigación, pero una de ellas era psicólogo social. Las otras 2 personas eran economistas. Y gracias a eso, un psicólogo ha ganado premio Nobel. No existe el premio Nobel para la psicología, pero ese psicólogo trabajando con 2 economistas logró el premio Nobel porque hay premio Nobel para economía. Eh, entonces hay un campo interesante para estudiar, y lo interesante es que al estudiar la sociedad donde vivimos, sin darnos cuenta, pero un psicólogo tiene que darse cuenta, nos estamos estudiando a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra formación? ¿Desde qué formación social? Ojo que formación social es un tema bastante complejo, pero ¿desde qué lugar de la formación social yo estoy estudiando a una sociedad? ¿Y cómo me podría ubicar yo mismo en ese estudio social? ¿Cómo encajo yo como psicólogo? Mi propia vida se tiene que poner en cuestionamiento. ¿Quién soy yo para hacer lo que hago, para decir lo que digo? ¿Cuáles son mis objetos de estudio? ¿Cuáles son las garantías de que yo estoy diciendo algo que vale la pena? ¿Cuáles han sido mis investigaciones particulares? ¿Cuáles son mis fuentes? Si yo no hice muchas investigaciones particulares, sino pocas, que sí hice, pero pocas. ¿Cuáles son mis fuentes? Debo tener fuentes confiables de otras personas que han hecho investigaciones sociales para decir esto está bien, por este lado hay que investigar. Estas cosas son importantes. Por lo tanto, esta lección, que es especialmente para la gente joven, para ustedes, gente joven de Bolivia, es para que ustedes se ubiquen a ustedes mismos y ubiquen a la gente de su generación para saber en qué están, ¿no? En qué etapa social están, ¿no? Tanto en Bolivia como en el mundo. Porque hoy en día, les repito, gracias al Internet, la mayoría de los jóvenes se comunican de una manera como nunca antes. Siempre la gente joven ha tratado de comunicarse. Hay 2 clases de comunicación, la de la gente joven y la de los negociantes, industriales, negociantes. Los negocios y el amor o la amistad son incentivos para que la gente se comunique. Pero ahora la comunicación es mucho más rápida, es más amplia. Se dice, los jóvenes al final no aprovechan lo que tienen, porque en este momento con el Internet pueden tener acceso a cualquier libro, cosa que antes no había. Pueden tener acceso a cualquier biblioteca, pueden tener acceso a cualquier museo, pueden tener acceso a un montón de cosas, solamente con su celular, solamente con su computadora. Tienen un acceso mayor que antes, mayor que nunca, a una enorme cantidad de conocimiento. Y sin embargo, dicen los jóvenes usan los celulares solamente para chatear, para tener amigos, para ver chistes, para ver tonteras. Pero no importa, porque los jóvenes están aprendiendo a relacionarse entre sí con otros jóvenes de su misma generación en el resto del mundo. De pronto hay gente, chicos de Bolivia, que chatean y dialogan con gente de otras partes del mundo, otros jóvenes que ellos no conocen personalmente, pero se conocen a través del Internet. En un momento como este de la pandemia, el Internet ha sido utilísimo, no solamente para el estudio como lo hacemos nosotros, sino también como una forma de dispararse de todo lo que es la angustia de un problema de salud. Y la gente se dispara, la gente sale a través del Internet.
uno puede ver un montón de cosas. Hasta hay películas que se pueden ver en tu celular, en tu computadora, ¿no? Chequea si por ahí hay una película buena que encuentras y la ves. Hay música buena que encuentras y la ves. Hay libros importantes que chequeas y lo lees. Y por supuesto, puedes tener muchísimos amigos y muchos entretenimientos y música y lo que quieras. El acceso a Internet es fabuloso. Y esa forma de comunicación, así polifacética, es la que hace que los jóvenes de ahora no estén pensando tanto en su propio país, no estén pensando tanto en cuestiones muy locales, aunque de vez en cuando aparecen esas preocupaciones, pero están pensando más en el mundo como mundo, en la humanidad como humanidad. Y por esto, algunas personas como yo pensamos que eso es algo bueno, es algo que podría eventualmente llevar a una mayor conciencia colectiva de la gente joven para insistir en un mundo mejor. Hay la chiquita esta Greta Thunberg y hay otros chicos jóvenes que están peleando con el asunto del clima. El cambio climático es algo que está avanzando. Se necesitan, por ejemplo, se necesitan cuidar las áreas verdes. Pero acá en Bolivia el gobierno parece que no está interesado en cuidar las áreas verdes y permiten incendios tremendos. No solamente acá, en Brasil también. Entonces, los gobiernos en varios países parece que no les interesa mantener la naturaleza, mantener áreas verdes. Por ejemplo, cuando queman el Parque Tunari, todos sabemos que es para que hayan terrenos limpios y que esos terrenos se puedan vender para hacer casas ahí. Y esto es una barbaridad, esto es ilegal porque eso es un parque público que originalmente ya tenía, antes de que yo llegue a Bolivia, hace más de 50 años atrás, había el proyecto de hacer el Parque Tunari, pero grande, enorme, para que haya una especie de pulmón en la sociedad. Y eso que cuando yo vine, casi todo Cochabamba era agrícola. Ahora no, hay muchas zonas que ustedes las ven como parte de la ciudad, pero antes eran campos nada más. Eran cultivos, cultivos, cultivos. Desde donde yo vivo ahora, yo vivo en la misma cuadra de la Corte Electoral, a 3 cuadras de la plazuela de Cala Cala. Hasta ahí, hasta la plazuela de Cala Cala, podían llegar las casas habitables. Y después era todo cultivos. Ahora no, más bien los cultivos están muy lejos. Ahora todo es habitable. Se ha llenado de viviendas. Y sería una lástima que en ese afán de hacer viviendas se siga quemando el Parque Tunari o en ciertos afanes comerciales se quemen selvas en el oriente, en el trópico. Sería una pena que el gobierno no haga algo para detener estas quemas de áreas verdes, donde además no solamente se queman las áreas verdes, sino todos los animales que están viviendo en esa zona. Así que hay que tomar conciencia de todo esto. Pero son luchas generacionales. Fíjense, cuando yo llegué a Bolivia, la generación joven de Bolivia estaba pensando en el Che Guevara, estaba pensando en la guerrilla, ¿sí? Y nadie pensaba en quemar el Parque Tunari, nadie pensaba en quemar los bosques del oriente, nadie pensaba en construir una carretera por el Tipni partiendo en dos una zona que es protegida por ley, ¿sí? Territorio indígena, Parque Nacional Isidoro Secure. Con ese nombre, Tipnis, tú ya sabes que no puedes tocar ese lugar.
Entonces querer hacer una carretera por ahí es tremendo. Y ahí viene la contradicción que muchos de nosotros vemos, de que un gobierno que llegó a ser gobierno, prometiendo que va a respetar los derechos de la madre tierra, derechos colectivos de muchas etnias, ¿no? De pronto empieza a hacer todo lo contrario. Eh, una carretera por el Tigris va a causar problemas serios, ya está explicado eso. Y el hecho de tratar mal a la gente del Oriente también es un problema serio. Las culturas orientales se están extinguiendo. Les digo orientales del Oriente boliviano. Hay toda una historia de cómo se han ido extinguiendo todas esas poblaciones. La pregunta es, ¿solamente la población aymara y la población quechua tienen derecho a existir? ¿Las poblaciones del Oriente tienen que desaparecer? ¿Es así? ¿Los bosques, las selvas tienen que desaparecer? ¿Es así? Entonces, estas preguntas que no me las hago yo, las hace la gente joven. Mucha gente joven está pensando, oye, ¿qué pasa con esto? Porque hay gente joven a la cual le interesa mucho la ecología, la preservación de lugares naturales, la preservación de las culturas nativas. Y por eso, cuando este gobierno subió al principio, dijeron que viene un gobierno que se va a preocupar de estas cosas. Y después la política ha decidido otras cosas, otros objetivos. Entonces yo sé que la gente joven, como la gente joven de todas las épocas, tiene un resentimiento contra los mayores, contra los adultos. Dice, ustedes no nos están dejando un buen lugar para vivir. Tu generación, me dicen mis hijas, tu generación ha creado basura, ha creado desperdicios, ha creado desperdicios en los mares, en los ríos, en la atmósfera. Las generaciones anteriores no fueron capaces de frenar el industrialismo y están envenenando al planeta. Y por lo tanto la gente joven, de estas nuevas generaciones, no quiere saber nada con mi generación y con generaciones anteriores a ella. Entonces ese choque generacional, que es bueno, siempre hay choque generacional que se está dando en un terreno que ya no es el de la política tradicional. Ya no importa la izquierda y la derecha. A muchos jóvenes no les interesa la lucha entre izquierda y derecha. Para ellos el comunismo o el fascismo, todo esto es lo mismo. Lo que les importa es la defensa del medio ambiente, primordial, y la defensa de la vida humana, que en eso sí hay un acuerdo con generaciones anteriores. El no a la guerra, el no a la discriminación, el no a la violencia, el no a la violencia contra la mujer especialmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dan estos cambios generacionales? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se desarrollan? No vamos a hablar de conciencia colectiva porque eso no existe, pero sí vamos a hablar de cómo se desarrolla esta especie de conciencia general en una población que de pronto puede ponerse de acuerdo en dos o tres ideas básicas y defender esas ideas y creer en eso. Cuando Moscovici empezó a plantearse este problema de una especie de conciencia colectiva para aceptar o rechazar algo, estudió cómo fue que el psicoanálisis entró en Francia. Porque de pronto todos los franceses aceptaron el psicoanálisis. Entonces empezó a hacer un esquema de cómo se forman estas ideas colectivas. Evidentemente, no todo el mundo tiene la misma idea acerca de algo. Por ejemplo, en ese estudio que él hizo, seguramente no todos los franceses
tenían la misma idea de qué era el psicoanálisis. No todos, porque los que sabían mucho, los psiquiatras, habían leído la teoría. Otras personas no habían leído la teoría, pero habían escuchado. Con el tiempo hubieron películas, hubieron dibujos, ha habido humor sobre el psicoanálisis, y directa o indirectamente la gente comenzó a entender o a tener alguna idea del psicoanálisis. Y finalmente lo aceptaron, se aceptó el psicoanálisis. Podría no haberse aceptado. No era común que el psicoanálisis fuera aceptado en cualquier parte. Entonces la pregunta de Moscovici es ¿por qué se aceptó en Francia? ¿Por qué entró el psicoanálisis? Y haciendo ese análisis, es que llegó a la conclusión de que en toda una comunidad se pueden dar ciertas ideas generales que abarcan a toda la comunidad. Pero no es porque todos piensen igual. No es que yo pienso igual que el otro y el otro y el otro, no. Pero hay algunos elementos similares en lo que pensamos con respecto a un tema determinado. Entonces podemos estar de acuerdo con el tema de una manera general, no en especificidades. Y eso es suficiente como para que la gente defienda una idea. Como les decía antes, cuando yo llegué a Bolivia, todos los bolivianos estaban amargados por la pérdida del mar y por la pérdida en la guerra del Chaco. Y los jóvenes tenían también esa idea, porque lo escuchaban de sus papás. Hoy en día resulta que no. A veces hago algunas encuestas con la gente joven y resulta que a la gente joven le interesa un pito todo eso. Saben lo que ha pasado, pero no les importa, están más pensando en el futuro que en el pasado, lo cual está bien, lo cual está muy bien. Creo que la gente joven debe pensar más en el futuro que en el pasado. Por eso mi materia Fenomenología 2 es para pensar el futuro, porque al fin y al cabo, el futuro es el presente para los jóvenes. Una persona de 15 años en algún momento tendrá 20, tendrá 25, tendrá 30, que son etapas de mucha actividad, de muchas posibilidades de aprendizaje y de actuar en la sociedad. Por lo tanto, esa persona joven es obvio que le tiene que interesar el futuro, porque su futuro está en juego. ¿En qué ven las personas viejas? Sí, podemos interesarnos en el futuro como yo, pero la mayoría piensa en el pasado. Y es muy peligroso pensar el futuro en base al pasado. No se obtiene nada con eso. Lo hemos visto en Feno 2. Si estás pensando en el pasado o con los métodos que tenías para estudiar en el pasado, no puedes entender qué va a pasar en el futuro. Es decir, no tienes la mente abierta. No puedes entender las posibilidades nuevas. Como decía uno de los autores, si tú atiendes al uno más uno más uno más uno más uno, es una forma de pensar. Entonces, con esa forma de pensar no vas a adivinar el futuro, no vas a saber qué pasa. Pero si piensas que hay algunas cuestiones que se pueden desarrollar en forma geométrica, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra manera de pensar el futuro. Y te das cuenta que hay muchas cosas del futuro que es posible que en cualquier momento se den y no estamos todavía muy conscientes de eso. Es difícil pensar el futuro, hoy más que nunca. ¿Cómo vas a pensar el futuro si todavía tienes cosas del pasado? Entonces, el hecho de que los jóvenes empleen la tecnología aparentemente en cosas triviales, ¿no es cierto? Emplean la tecnología para charlar con sus cuates, para divertirse. Pero lo importante es que aprenden la tecnología. Es lo que les digo a algunas personas de mi generación. Vean, no importa cómo utilicen el Internet, lo importante es que utilicen el Internet. No importa que los jóvenes utilicen el Internet para juegos, para solamente comunicación, sino que ellos a partir de ahí, sin darse cuenta, van aprendiendo cada vez más a manejar la tecnología. Y está muy bien.
porque a partir de ahora todo el mundo tiene que saber manejar la tecnología. ¿Sí? Mucha gente de mi generación no dominamos toda la tecnología. Y habría que ponerse ahí hasta dominar. Evidentemente no es nada imposible. Pero nuestra mente no está preparada para esta tecnología. En cambio, me parece bien que los niños empiecen a utilizar esta tecnología. Hay personas que están en desacuerdo con esto, ¿eh? Hay una discusión. Pero yo estoy de acuerdo. Porque ya es el presente, ni siquiera podemos decir es el futuro, no, ya es el presente. Esta tecnología ya es de ahora. No es, ¿saben ustedes va a haber algo que se llama computadora? ¿Saben ustedes va a haber algo que se llama internet? ¿Saben ustedes va a haber algo que se llama celular? No, ya está aquí. Ya se produjo. Ya se produjo. Y ya hay que terminarse en eso. Hay que, hay que, hay que arribar a eso. Por lo tanto, los cambios en tiempo y espacio que están ocurriendo son enormes, enormes. Y eso nos obliga entonces a saber cómo se forman las ideas colectivas, que llamamos ideas colectivas. ¿Cómo es que una generación piensa diferente de otra? ¿Y qué podemos esperar a partir de eso? Bien, vamos a proseguir con esta explicación en la próxima clase porque lo que yo quiero ahora es empezar a hablar de todos los temas al mismo tiempo, porque para eso está diseñada esta materia, para que de pronto la vida cotidiana, conflictos, identidad, representaciones sociales, que todos los temas los podamos ir manejando casi al mismo tiempo para estudiar en base a esos temas hechos específicos de la sociedad. ¿Listo? Gracias chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Licen. Buenas noches. Hasta luego, Lucy.